Hola, ¿qué tal? Les saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Rodrigo Marín Vilchi, soy doctor en Derecho. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante para el público en general, ya que todos recibimos el servicio de los funcionarios públicos. También es de interés para aquellas personas que colaboran desempeñando sus actividades en este servicio de la administración. También saludo a mis colegas, abogados, litigantes y estudiantes de derecho, a quienes seguramente les ayudará el repaso de estos conceptos fundamentales. En esta ocasión vamos a eh, analizar las faltas administrativas graves en las que pueden incurrir los servidores públicos. Esto significa que, bueno, pues aquellas personas que hacen todo su esfuerzo por ayudar al gobierno para servir a la sociedad, en ocasiones podrían llegar a cometer algunas conductas que no son lícitas. Así que vamos a enumerarlas y vamos a describirlas en general para que también ustedes las conozcan. La primera conducta que les presento es el cohecho. Esto significa que el servidor público va a exigir al, al usuario o puede aceptar o obtener o incluso tenga solamente la intención de realizarlo, no solamente en primera persona, sino a través de un tercero con motivo de sus funciones, algún beneficio pues que no corresponda a la remuneración que se le debe por su salario o por los bonos o por las prestaciones que le dé la dependencia en donde labora. ¿Qué beneficios puede recibir un funcionario? No son ideas, pero puede ser dinero, valores, bienes que pueden ser bienes muebles o bienes inmuebles, o incluso también puede recibir la enajenación en precio notoriamente inferior de las que existan en el mercado, puede recibir donaciones, servicios, empleos, otros beneficios indebidos. No solamente se refiere el cohecho para que el funcionario lo acepte en su persona, sino si se le ayuda a su esposo, a su pareja, a sus parientes, o a incluso a sus cuñados, sus parientes civiles o terceras personas con quien tenga alguna relación laboral o de negocios. Bueno, la siguiente conducta que es importante distinguir es la de el peculado. El peculado consiste en autorizar o bien solicitar o realizar actos para la apropiación personal o para terceras personas, como mencionamos antes, de los recursos públicos. Estos recursos pueden ser materiales, recursos humanos, recursos financieros. Esto, por supuesto, fuera de los fundamentos jurídicos. Una persona a quien se le otorga protección, eh, una escolta o una patrulla, bueno, pues está facultado, pero si lo obtiene fuera de la normativa de las autorizaciones correspondientes, entonces comete peculado. Por ejemplo, aquí la ley de responsabilidades administrativas establece que los servidores públicos no pueden disponer de los miembros de las corporaciones policíacas o de seguridad pública o incluso de las Fuerzas Armadas para el ejercicio de sus funciones, para darles seguridad personal, solamente que haya una normativa que lo regule o las circunstancias se consideren necesarias. Para ello, bueno, pues el titular de la dependencia pues va a realizar toda una gestión ante el órgano interno de control de la Secretaría, que es, digamos, el prefecto, el que va a estar vigilando que las personas se comporten conforme a derecho. Otra de las sanciones o de las conductas ilícitas es el desvío de los recursos públicos. Consiste en autorizar, solicitar o realizar actos
para desviar los recursos públicos destinados a un objetivo en particular. Estos pueden ser materiales, recursos humanos o recursos financieros. Por ejemplo, cuando se autoriza para uso personal o para otros el pago de una remuneración que vaya a ser diferente a los tabuladores respectivos y aplicables. Así que estas remuneraciones podrían ser jubilaciones, pensiones, retiros, liquidaciones, créditos que no estén previstos en la ley. Otra de las conductas graves es el uso indebido de la información y es, bueno, pues aprovechar que en sus funciones tiene acceso a un nuevo contrato de obra pública, a una nueva contratación o al destino de algunos recursos a un sector diferente. Entonces aprovecha esa información para su propio beneficio y, bueno, ¿cómo se acredita? Cuando se incrementa los bienes muebles o inmuebles o mejoran sus condiciones de alguna circunstancia en particular y entonces el servidor toma ventaja o tiene un beneficio privado ya que pues él proporciona esta información privilegiada. Por supuesto que es información privilegiada cuando se considera cuando se obtiene a través del ejercicio de sus funciones y, por supuesto, cuando no es del dominio público. Bueno, pues esta restricción tiene vigencia solamente de un año y eh, cuando ya se ha retirado incluso el servidor de sus funciones. Bueno, y hablando de funciones, hay también otra conducta grave, que es el abuso de funciones. Es cuando el servidor público se ejerce atribuciones que no tiene conferidas. Se hace pasar porque tiene competencia en algunos actos, empiezan a cerrar locales o empiezan a emitir multas y no le corresponde. Bueno, en este caso, perdón, se incurre en el abuso de funciones. O bien cuando se aprovecha de aquellas funciones que él tiene para realizar actos u omisiones arbitrarias. Bueno, pues aquí tenemos esta conducta que pues no es correcta y por supuesto se tiene que sancionar o puede ser para beneficiar a otras personas con las cuales tenga alguna buena relación o cuando se hace a través de terceras personas. Bueno, pues algunas conductas están descritas en una ley particular que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a la Vida Libre de Violencia, en el que se describen también que pueden existir este tipo de conductas. Más conductas sancionadas es actuar conforme a un conflicto de interés, es decir, que pues con motivo de su cargo o de su empleo, tramita o resuelve asuntos en los que pues, él también tenga algún impedimento legal. Así que cuando tenga asuntos, el servidor público tiene la obligación de informar a los jefes inmediatos o a los órganos correspondientes, pues que existen algunos intereses y por lo tanto debe de pedir la separación de ese asunto. Además, los jefes inmediatos deben de determinar y comunicar al servidor público pues que para atender ese asunto pues debe de abstenerse tan pronto sea posible. Hay un término de hasta 48 horas para atender el asunto en cuestión. Así que se deben de establecer las instrucciones por escrito para que haya una resolución imparcial y objetiva de los asuntos. Otra conducta indebida es la contratación indebida. Esto consiste en que el servidor público puede autorizar contrataciones
como por ejemplo seleccionar, nombrar o designar a aquellas personas que se encuentran impedidas o inhabilitadas por alguna resolución de la autoridad y esta contratación pues para ocupar empleos, para realizar cargos o comisiones en el servicio público o realizar contrataciones con otras entidades públicas. Estas inhabilitaciones, si se encuentran vigentes, bueno, pues deberían de estar inscritas en el Sistema Nacional de Servidores Públicos. Además, incurre en esta responsabilidad si interviene, promueve por sí mismo o por algún tercero en la selección o nombramiento de las personas para el servicio en función de intereses de negocios. Más conductas eh, indebidas es el enriquecimiento oculto o ocultar el conflicto de intereses cuando se falta a la verdad en la presentación de las declaraciones de la situación patrimonial. Recuerden que todos los servidores públicos tienen que hacer la referencia de su situación patrimonial antes de ingresar a realizar sus funciones y también cuando se separan. Si este enriquecimiento no tiene una justificación, porque claro, puede recibir alguna herencia o puede ser propiedad de sus familiares, bueno, pues se justifica, pero si no lo puede justificar, va a incurrir en esta conducta. Otra situación pues que está sancionada es el tráfico de influencias, perdón, la simulación de actos jurídicos. Es cuando se utiliza la personalidad jurídica distinta a la suya para obtener en beneficio propio o de familiares recursos públicos en forma contraria a la ley. Esta falta es muy grave y se sanciona, además de otras penas que más adelante vamos a mencionar, es la inhabilitación de 5 a 10 años para ejercer como servidor público. Ahora sí, el tráfico de influencias es quien utiliza, el servidor público que utiliza su posición, su cargo, para inducir que otro servidor público efectúe, retrase o bien omita realizar algún acto de su competencia para generar beneficios o provechos para sí o para alguna otra persona que le convenga. También otra conducta incorrecta es el encubrimiento, bueno, que consiste que cuando se ejercen sus funciones el servidor pueda advertir actos u omisiones que puedan constituir faltas administrativas y además realice deliberadamente alguna conducta para su ocultamiento. Si lo advierte y no lo reporta, eh, pues es una falta leve, pero si además realiza una conducta para ocultarlo, para disimularlo, entonces ya es una falta grave. Más conductas sancionadas es el desacato, es la desobediencia, cuando hay requerimientos o resoluciones de las autoridades de control interno, de autoridades judiciales o electorales, o en materia de derechos humanos, entonces el funcionario, si proporciona información falsa o no da respuesta, o no rinde la justificación, y si no rinde su informe de manera injustificada, a pesar de que se le haya eh, sido impuesta la medida de premio o las advertencias, entonces se configura esta desafortunada conducta. También el nepotismo es cuando el servidor se vale de las atribuciones o facultades de su empleo, de su comisión, y entonces nombre o intervenga como personal de confianza, de estructura o de base o incluso de honorarios a personas con quienes tenga lazos de
parentesco por consanguinidad o por afinidad o vínculo de matrimonio o de concubinato. También hay otra conducta que es la de la obstrucción de la justicia. Son los servidores responsables de investigar, subsanar y resolver las faltas administrativas cuando se simulen conductas no graves durante la investigación en estos actos jurídicos calificados como graves, cuando no inciden el procedimiento correspondiente ante la autoridad competente dentro del plazo establecido, que son 30 días naturales, desde que se tiene conocimiento de la conducta que pudiera constituir una falta administrativa grave. O bien cuando revelen la identidad de un denunciante anónimo. Bueno, pues estas faltas son sancionadas, se consideran así como eh, bueno, pues obstrucción de la justicia y además los servidores que denuncien una falta administrativa grave o sean testigos pueden solicitar medidas de protección, bueno, medidas de protección razonables, las cuales deben de ser evaluadas y atendidas de forma oportuna por las autoridades. Más faltas graves es la violación a la ley federal de autoridad republicana cuando se refiere a los fideicomisos y también el omitir las aportaciones o descuentos ante el IMSS y ante el ISSSTE. Bueno, pues con esto damos por concluido este breve mensaje y reflexión sobre las faltas administrativas graves de los servidores públicos. Mi nombre es Rodrigo Marín Vilchis y me dio gusto saludarles. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.